Ya estamos. Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este contacto con los medios de prensa. Como ustedes ven, nos están acompañando todos los cancilleres del Grupo de Lima, pero también lo hacen en esta oportunidad en calidad de observadores El Salvador. Además está Ecuador en la misma calidad. Y tenemos que saludar la presencia entre nosotros de don Enrique Iglesias, que para los argentinos es una figura muy conocida, pero que está aquí en su calidad de enviado o representante de la alta comisionada para la política exterior de la Unión Europea y por lo tanto en representación de los esfuerzos que tiene la Unión Europea dentro del Grupo de Contacto Internacional. Nosotros hemos tenido hoy una reunión de trabajo que fue precedida por el trabajo de los coordinadores durante el día de ayer, donde hemos tenido oportunidad de, primero que nada, escuchar un mensaje del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que hoy, como todos ustedes conocen, cumple 6 meses del inicio de su tarea en esa alta responsabilidad constitucional que le ha sido conferida por la Asamblea Nacional de Venezuela. Y además de poder escuchar su mensaje en esta fecha tan representativa, tuvimos ocasión luego de un diálogo sobre las expectativas del presidente Guaidó, de las fuerzas democráticas que él representa, y en ese diálogo hemos intercambiado algunas ideas sobre la continuidad. Al mismo tiempo, luego compartimos un mensaje que hizo el representante para Venezuela de los Estados Unidos, que también aportó algunas de sus visiones, que son siempre útiles para todo nuestro diálogo, y finalmente tuvimos la ocasión de recibir las ideas y las percepciones que ha recogido en sus diversos diálogos el representante de la Unión Europea interactuando con distintos países de nuestra región. Creemos que todos nosotros en nuestro trabajo hemos dialogado sobre algo esencial: el respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Valoramos muy significativamente, y lo verán ustedes por la lectura de la declaración que estamos emitiendo, el trabajo de la Comisionada sobre Derechos Humanos, cuyas conclusiones realmente ratifican todas las denuncias y afirmaciones que el grupo ha venido desarrollando en sus encuentros previos sobre la erosión del Estado de Derecho en Venezuela y las sistemáticas violaciones que allí están ocurriendo, y ratifican también el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, la decisión de enviar a la Corte Penal Internacional, que está siendo tratado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las denuncias hechas en su momento por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que después recibió otras adhesiones. Obviamente miramos qué es lo que están haciendo otros grupos, como el Grupo de Contacto Internacional, qué es lo que está ocurriendo en los procesos de diálogo que corren en paralelo al trabajo del Grupo de Lima, y obviamente van a ver que hay dentro de nuestra declaración un importante párrafo sobre la preocupación muy grave que tenemos sobre las actividades ilícitas y sobre sus ramificaciones, tanto por los grupos que son parte del crimen transnacional, como también por grupos terroristas que actúan dentro de nuestra región. Para mejor conocimiento de esto, procedo a dar lectura a la declaración de la 15ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, que tuvo hoy aquí lugar en Buenos Aires, donde los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, expresan lo siguiente:
Uno, renuevan su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien hace 6 meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional, y destacan su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. 2. Reiteran su condena a la sistemática violación a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión y negación de derechos primordiales como la salud, la alimentación y la educación, entre otros, las que han quedado documentadas y confirmadas por el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, presentado en el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Hacen los países del Grupo de Lima, hacen suyas las conclusiones y recomendaciones del mencionado informe. Además, coinciden en la necesidad de que se establezcan a la mayor brevedad los mecanismos apropiados de seguimiento y de investigación en el Consejo de Derechos Humanos. Número 3, deciden remitir el mencionado informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania, lo cual fue complementado en mayo de 2019. 4. Los países del Grupo de Lima instan a que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Consideran que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegítimo de Maduro, por lo que los exhortan a sumarse al compromiso del Grupo de Lima y a contribuir para el retorno del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, reiterándoles que su apoyo a la dictadura amenaza la estabilidad de la región. Los países del Grupo de Lima repudian la candidatura presentada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a nombre de Venezuela para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y requieren que, de ser electa, dicho asiento sea ocupado por el gobierno legítimo de Venezuela. Asimismo, expresan su apoyo a la candidatura de Brasil a dicho Consejo. Los países del Grupo de Lima deciden apoyar la solicitud de visita in loco en Venezuela realizada por el presidente Guaidó a la Comisión Interamericana y que fue aceptada por esa institución, y exigen al régimen de facto el libre acceso a todos los lugares que deseen visitar, así como las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida e integridad física. Los países del Grupo de Lima respaldan la decisión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso, e instan a la dictadura de Nicolás Maduro a no utilizar dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales. 8. Los países del Grupo de Lima deciden apoyar, a través de sus órganos competentes, las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el impacto en la región que tienen estas actividades. Los países del Grupo de Lima acuerdan impulsar ante otros estados comprometidos con la restauración de la democracia venezolana, incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos, la creación de mecanismos para coadyuvar en la documentación e investigación de hechos de corrupción, narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido,
Los países del Grupo de Lima destacan la decisión del gobierno argentino de establecer un mecanismo para recabar testimonios e información de los migrantes venezolanos sobre las posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los países del Grupo de Lima señalan la necesidad de promover igualmente una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro a lo largo de los años por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas transnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo. Los países del Grupo de Lima acuerdan continuar impulsando, a través de gestiones y acercamientos con actores internacionales relevantes como el Grupo Internacional de Contacto y la CARICOM, la convergencia en favor de una amplia convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que tendrá lugar el 6 de agosto próximo en Lima. Los países del Grupo de Lima señalan que la solución de la crisis venezolana pertenece a los venezolanos. Ese principio es incompatible con la actual presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países que apoyan al régimen dictatorial. En ese sentido, instan a esos países a que retiren tales agentes de Venezuela como condición para participar de cualquier diálogo sobre la crisis venezolana. Los países del Grupo de Lima reiteran su preocupación por el agravamiento del éxodo migratorio venezolano, que tiene matices trágicos por la expulsión forzosa de personas y el impacto que ha generado en nuestros países, haciendo un llamado a continuar la coordinación regional, política y técnica y el trabajo conjunto con países donantes, organismos internacionales y financieros, y solicitaron que se incremente la ayuda financiera a los países de acogida para poder dar una respuesta efectiva a la necesidad de los migrantes. Los países del Grupo de Lima manifiestan su rechazo a foros y movimientos, como el autodenominado Foro de San Pablo, que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial ilegítimo de Nicolás Maduro. Por eso instan a las agrupaciones políticas verdaderamente comprometidas con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y con el Estado de Derecho en el hemisferio y en otras regiones, a que no participen de dicha línea de acción y que, por el contrario, y a la luz del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coadyuven al proceso de transición democrática en Venezuela. Enfatizan que la crisis en Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global y reiteran que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para que América Latina pueda afirmarse en el camino de la libertad y la prosperidad que desean sus pueblos. Los países del Grupo de Lima destacan la participación en esta reunión del asesor especial para Venezuela de la Unión Europea, así como del Ecuador y del Salvador, con quienes se analizaron puntos de convergencia y posibles líneas de acción conjunta en pos de contribuir a una solución política, pacífica y democrática de la crisis venezolana. Los países del Grupo de Lima continuaremos en sesión permanente y agradecemos el ofrecimiento de la República Federativa del Brasil de acoger la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en fecha que será comunicada oportunamente. Este es el texto de nuestra declaración y, de acuerdo a lo que hemos convenido, vamos a responder a 4 preguntas de los medios de prensa. ¿Tú quieres decir algo más? Adelante. Brevemente. Buenas tardes, señores periodistas. En primer lugar, quiero transmitir en nombre de los miembros del Grupo de Lima un profundo agradecimiento al gobierno de Argentina por la excelente organización de esta reunión y la magnífica hospitalidad que nos ha brindado. Como ya se ha dicho todo al leer la declaración del Grupo de Lima, quiero resaltar algunos puntos. Hemos conversado con el presidente encargado Juan Guaidó, que cumple 6 meses en el cargo hoy, y lo hemos saludado por ese motivo. Y también le hemos renovado nuestro pleno apoyo respecto a las acciones de su gobierno por impulsar toda esta lucha para recuperar la democracia en Venezuela. También hemos apoyado las conclusiones y recomendaciones del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la sistemática violación de estos derechos por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. Y también
hemos acordado promover la creación de un mecanismo de seguimiento y la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras medidas en materia de derechos humanos. El Grupo de Lima ha renovado su apoyo a la amplia convocatoria a la próxima Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se realizará en Lima el próximo 6 de agosto. También continuaremos trabajando para lograr una mayor convergencia con el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela y otros esfuerzos encaminados a la recuperación democrática en ese país. Hemos expresado nuestro pleno apoyo a los esfuerzos en curso de los que participa el gobierno del presidente Guaidó para lograr una solución a la crisis a través de elecciones libres, justas, transparentes y democráticas en Venezuela, con acompañamiento internacional y con observación internacional. Hemos dado especial atención al éxodo masivo de los ciudadanos venezolanos a distintos países de la región. Ya son más de 4 millones que han salido justamente por la crisis política, social, económica y humanitaria generada por el régimen ilegítimo de Maduro. Y esto definitivamente nos ha llevado a expresar con mucho énfasis la necesidad de que la comunidad internacional vea que hay un impacto regional con una trascendencia global del éxodo nunca antes visto en la región, y exigimos el incremento de la cooperación internacional a los países de acogida. Saludamos también la participación de los gobiernos de El Salvador y Ecuador como países observadores y la presentación del asesor especial para Venezuela de la alta representante de la Unión Europea, señor Enrique Iglesias, que ha sido muy ilustrativa. Realmente, muchas gracias nuevamente al gobierno argentino, al canciller Jorge Forí, por esta excelente reunión. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Javier Lozano del canal Todo Noticias. La pregunta para el canciller Forí. Justo antes de que estara por comenzar esta conferencia de prensa, trascendió periodísticamente que el gobierno de los Estados Unidos le comunicó a Nicolás Maduro que tenía un corto plazo para dejar el poder. Quería saber si en las deliberaciones de hoy a ustedes les comunicaron una información en este sentido, este ultimátum que ha trascendido periodísticamente. Como usted bien lo dijo, es una noticia de prensa que ha trascendido ahora, no formó parte de nuestras conversaciones durante el día de esta charla que hemos tenido en esta mañana. Hola, soy Silvia, hablando por los corresponsales extranjeros. Bueno, 6 meses de Guaidó como presidente encargado y no hubo cambios sustanciales en la situación dramática de Venezuela. La pregunta sería, ¿hasta cuándo se puede dialogar e intentar salidas democráticas, diplomáticas, una vez que Diosdado Cabello, por ejemplo, ayer dijo que se van a adelantar las elecciones legislativas para este año, o sea que la Asamblea Nacional podría ya ser otra a partir del año que viene? En los procesos negociadores siempre hay claras líneas rojas. Para el Grupo de Lima, una convocatoria anticipada del mandato de la Asamblea Nacional es una clara línea roja que nosotros no querríamos ver ultrapasar y que merece el firme repudio no solo del Grupo de Lima, sino de toda la comunidad internacional por alterar de la manera más dramática posible la situación que hoy ya precaria existe dentro de Venezuela. Esta pregunta que usted formula ha sido repetidas veces formulada por otros medios de prensa a lo largo del tiempo diciendo ¿hasta cuándo es esto? Yo siempre la respuesta que doy, y la hago a título personal como Argentina, es que el compromiso con la recuperación de la democracia y la libertad no tiene plazo, y que la persistencia del Grupo de Lima en estos 2 años que llevamos prácticamente con 14 reuniones y hoy la 15 que acabamos de cumplir, muestra nuestro compromiso, que es infatigable, con un resultado: devolverle la democracia a Venezuela, ayudar a los venezolanos a encontrar una salida. Y eso no tiene plazo, por mucho que la naturaleza humana a veces quisiera conseguir resultados con mucha más premura, y que esperamos que todo lo que hacemos nosotros y otros actores internacionales contribuyan a devolverle la libertad y la democracia a los venezolanos.
Hola, Carlos Suárez de TV Venezuela. En consenso acá entre los colegas, quisiéramos saber si Guaidó pidiera una intervención, ¿estaría el Grupo de Lima de acuerdo con esta intervención? Y si ustedes estarían también respaldando que Venezuela se reincorpore al TIAR. Como usted conoce, en la mañana de hoy, o hace un poco más de una hora, la Asamblea Nacional decidió aprobar la medida de reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este es un tema que trataremos en nuevos diálogos que mantendremos los cancilleres y será en esa oportunidad que tomemos una posición al respecto. Última pregunta. Muchas gracias, soy Silvina Brandimarte de Radio La Red de Buenos Aires. Quería preguntarle de manera muy concreta, canciller, ¿el grupo o la región puede avalar el uso de la fuerza ante un pedido del presidente Guaidó? Y por otro lado, teniendo en cuenta la cumbre antiterrorista que se realizó la semana pasada en Buenos Aires, hubo una mirada muy crítica y muy preocupada sobre el accionar de algunos grupos como por ejemplo Hezbollah, que pudieran estar bajo el amparo del presidente Maduro. Concretamente, ¿se va a hacer algún seguimiento, algún pedido en particular a Guaidó, a Maduro sobre la posibilidad de acción o no de estos grupos? ¿Se va a manejar alguna información especial, alguna investigación sobre cuentas en el exterior de los familiares del presidente de Venezuela o alguien que pueda estar respaldando a estos grupos? Gracias. Yo le pediría que ahora tuviera la oportunidad de leer con un poquito más de detalle la declaración, porque ambos temas están tratados específicamente en nuestra declaración. Por un lado, una condena y un rechazo y un repudio al accionar de los grupos terroristas que detectamos en la región. En el caso específico, por la proximidad con Colombia, hay una mención muy firme del accionar que tiene el Ejército de Liberación Nacional de Colombia dentro ya del territorio venezolano o en connivencia con ciertos sectores de Venezuela. Como usted lo dijo, en la reunión del viernes pasado aquí en Buenos Aires de terrorismo hemisférico, uno de los temas que nos preocupa es el accionar de grupos como el Hezbollah, que en el caso nuestro ha tenido manifestaciones concretas. Pero todo esto es objeto de seguimiento por todos los países de la región. Pero además es el seguimiento de la vinculación que tienen funcionarios del régimen con expresiones de delitos transnacionales, sean estos de narcotráfico, lavado de dinero, movimiento ilegal de activos de Venezuela fuera del territorio venezolano. Todo esto es un objetivo que nos comprometemos a trabajar en coordinación, no solo entre nosotros, sino con otros actores relevantes que puedan tener información o que nos permitan un seguimiento de esta materia. Respecto al uso de la fuerza, yo creo que esto es, en este momento todos estamos comprometidos con alcanzar una solución por la vía pacífica. La declaración ahora o el pedido de reingreso del TIAR tiene previsiones de todo tipo y están muchas de asistencia vinculada a la resolución de este conflicto por otras vías. Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiere. Muchas gracias. Gracias. So sorry that it all